Las iniciativas que Podemos traer hoy al Parlamento son el mejor ejemplo de cómo se debe poner la actividad política al servicio de la gente, de cómo obedecer al mandato del sentido común para convertir ese sentido común en ley y con ello hacer justicia. Además, hacémoslo por fuerza mayor, por imperativo legal. Vamos a reconquistar la facultad del Parlamento de dirigir la acción del Gobierno, señor Lastra, de guiarlo cuando se desperdiga y de llendarlo al camino correcto, por bravo que se ponga. Recordamos que estas dos iniciativas fueron precedidas de mociones declarativas que reclamaban exactamente lo mismo, pero en forma de instancia que el Gobierno ignoró de forma deliberada, reconociendo abiertamente que se niega a cumplir los mandatos del Parlamento. Y volveremos a verlo en los incumplimientos. Volveremos a ver cómo el portavoz del PSOE rehúsa reconocer la soberanía asturiana, representada por los parlamentarias y parlamentarios de esta Cámara. Pues bien, con estas dos leyes desagraviamos ese desprecio democrático al que reiteradamente se nos somete. Vamos a falallos en unos términos que esta vez sí van verse obligados a comprender y a cumplir. Vamos a dignificar la institución. Vamos a hacer valer la autoridad que emana del pueblo asturiano. Estamos aquí para traer preocupaciones reales, injusticias concretas de la ciudadanía y para resolver los dos problemas de forma efectiva. Hoy traemos una ley que, en primer término, afecta en torno a unos 1000 aspirantes, probablemente, de la OPE de 2016 del SESPA, para facultativos especialistas de área. Pero la cosa no se queda ahí, porque va a ser decisiva para la elección de los 250 profesionales que van a reforzar de forma inmediata los nuevos servicios de los nuevos hospitales. Esta ley, por tanto, va a ser determinante para la salud del sistema sanitario y determinante para la salud de los asturianos y de los asturianos. Añadiendo tan solo 99 palabras al nuestro corpus legislativo, más de 1000 personas van a respirar aliviadas y felices. Y no porque estemos privilegiándoles, sino todo lo contrario. Estamos dándoles ni más ni menos que lo que ellos corresponde, que lle igualdad de oportunidades. Para esas 1000 personas, el día de hoy va a ser más decisivo que el del propio examen. Saben que si se aprueba esta ley, van a depender exclusivamente de ellas mismas y de ellos mismos, y no de contactos o de amistades. Con ello, también garantizamos que la sanidad asturiana cuente con aquellas personas que realmente están mejor preparadas. No van a ser ni les mejores ni mejores ni peores que otros, que esta vez no consigan sacar la plaza. Todas las personas que aspiren acabarán o podrán ser excelentes profesionales, pero sí van a ser les que en este momento se encuentren en las condiciones óptimas para acceder al puesto que lle de lo que se trata una oposición. Tal y como nos encontrábamos en Asturias, en el marco legislativo que teníamos, dependíamos de una legislación estatal obsoleta, y todo ello por no desarrollar la legislación propia, a pesar de tener competencia para ello. La experiencia demostró tozudamente que con el modelo de pruebas de OPE que se fijo hasta ahora, las oposiciones acababan frecuentemente adulteradas. Entre una normativa favorable al enchufismo y una periodicidad de a década, las convocatorias convirtiéronse en masacres, en las que nada más les unxíes y los unxíos tenían garantizada la supervivencia y que dejen tras de sí un reguero de pleitos por los que el SESPA todavía está pagando. Las relaciones laborales en medicina tienen una particularidad, y es que son especialmente sensibles al favoritismo por la intensa relación mentor-discípulo que se establece. Esto solo se vea quizás superado por la endogamia de la administración universitaria. Y si la selección de tribunales en muchos casos ya deja les pites en manos de la raposa, la prueba oral de valoración subjetiva sin otro control afuraca la malla del corral y deja vía libre a la tropelía. Y es verdad que hay muchas otras cuestiones que modificar, y esto tenémoslo falado entre varios grupos parlamentarios. Este tema merece un debate amplio y sosegado, desarrollar una normativa integral que garantice la mayor evaluación y también la máxima objetividad en las pruebas de selección. La ley que hoy vamos a aprobar no quita para que en el futuro podamos regular estas cuestiones, en es que incluso podamos admitir también el contacto tribunal opositor que ahora vamos a limitar con esta iniciativa. Pero hay que hacerlo con garantías, evidentemente. Va a tocar revisar los baremos de méritos, la selección de las preguntas para confeccionar la prueba, la selección del tribunal, evidentemente,
ponderar objetivamente la valoración de aspectos psicoemocionales y, tras intercambiar opiniones, creo que todos estamos de acuerdo en que esto va a haber que llevarlo a cabo de seguido y a continuación de esta OPE, para que esté listo ese reglamento integral que regule la siguiente. Pero evidentemente eso va a llevarnos tiempo y para este ciclo de OPEs, por muchas garantías que nos quisiera vender el Gobierno, de bases de datos de preguntas, de selección ante notario, con una prueba oral en sin perfilar, en sin acotar y en sin limitar, con semejante peso además para la puntuación final del examen, la arbitrariedad estaba servida. Por eso planteamos un recurso legislativo bien simple, rápido y efectivo, para extirpar con precisión un elemento, el ejercicio oral, que sin estar regulado y acotado, es completamente nocivo. Y era la única medida al nuestro alcance, y no solo al alcance nuestro, al alcance del Gobierno también, para salvar este proceso que se abre. Y atención, porque no solo hay que aceptar la tramitación de esta ley. Aquí el procedimiento técnico legislativo es muy importante, es clave. Si esta ley no se aprueba güey en lectura única, tal y como solicitamos, si no se vota güey en lectura única, esta iniciativa va a quedar en nada, va a quedar en sin efecto. Sencillamente no llegaría a tiempo de impedir el desastre, perderíase en el laberinto parlamentario y no llegaría a tiempo de aplicarse a estos OPEs. Para estos 1000 aspirantes, ahora o nunca. La propia Consellería y el SESPA mostraronse partidarios de eliminar esta parte de la prueba en mayo. Dijeron en respuesta a las protestas del colectivo de facultativos interinos. Pero de esta declaración de intenciones hay constancia en la hemeroteca. Y cuando se publicó la convocatoria a mediados de septiembre, comprobamos que efectivamente quedaba en declaraciones, pero que intención no había absolutamente ninguna de eliminarles arbitrariedades. La prueba oral seguía figurando. Automáticamente se reavivó la propuesta y el gerente del SESPA salió al paso excusándose en el mandato de esta ley estatal y la falta de legislación autonómica. Pues, como ven, este tremendo contratiempo legal bien pudo ser abordado por el propio Gobierno en antes de la convocatoria. 99 palabras de decreto deben bastar para eliminar este problema. Como bien saben, un decreto y es lo que pudo aprobar el Gobierno por las cuentas sin falta de pasar por el Parlamento. Afortunadamente, recordamos este olvido al Gobierno y trajimos nosotros la propuesta en forma de ley. ¿Quería la Consellería del SESPA eliminar realmente los mecanismos arbitrarios? Tenemos serias dudas. Pero, en cualquier caso, tienen la oportunidad de enmendarlo. Si realmente querían eliminar la prueba oral de esta convocatoria, ponemos en esas manos el instrumento para hacerlo. Esta proposición de ley va a ser la prueba del algodón que demuestre si efectivamente tienen la voluntad de sacar adelante una OPE objetiva y justa. También tienen en esas manos que esta prueba se aplica a las especialidades que tanto se apresuraron en convocar, anestesiología y radiología. En esas manos tienen también el hacer una nueva convocatoria para estas dos especialidades. Tienen razones objetivas para hacerlo, armonizar las condiciones de los aspirantes ante el cambio legislativo. Probablemente argumenten que esto genere inseguridad jurídica. Pues bien, de no hacerlo, la inseguridad tenemosla ya asegurada. Esta ley y la su aplicación a las convocatorias en marcha tiene el apoyo del SIMPA, de USIPA, de Comisiones Obreras y de la CSI, y no recibió cuestionamiento por parte de central sindical alguna. Lo anticipo porque supongo que alguien lo argumentará en el debate. Tiene a favor incluso a varios jefes de servicio integrantes de tribunal. Así que, señorías del Partido Socialista, no sean ustedes los únicos en negar la justicia y el sentido común. No tengan miedo a esta prueba del algodón. Muchas gracias.